La palabra del Señor dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Abeo, Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa y tan terrible! Y algo que quiero resaltar es ese mandamiento que le dio el Señor al pueblo de Israel de destruir los altares de aquellas naciones que el Señor echaba delante de ellos. Y hoy nosotros tenemos una labor de destruir esos altares, ya que hoy y mañana son los días festivos de Santa Bárbara y Changó. Me comentaba una hermana que desde la semana pasada, desde el viernes, andaban los santeros tocando tambores por las calles y haciendo vigilias, lo que fue viernes, sábado, domingo, invocando a Changó, pero ya lo habíamos quebrantado, lo habíamos reprendido, por eso andaban desesperados. Y hoy en día, cuando se inician formalmente sus celebraciones, hoy vamos a destruir sus altares, sus hechizos, sus trabajos, todo aquello que comprende lo que es la santería, el palo, la brujería, todo aquello lo vamos a quebrantar en el nombre del Señor. A Nicolás Maduro Moros no le sirvió el trabajo que le hizo su guía espiritual, el guía espiritual de Maduro, Enrique Rodulfo, quien se da una vida de jeque en la ciudad de Miami. Este hombre, a pesar de los hechizos, de los trabajos y de lo que le hizo, y ni siquiera la guachimana tampoco le pudo brindar la ayuda, ya que el día de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, a este hombre le ocurrieron una serie de cosas. Número uno, primero le dijeron que no era bienvenido en el Congreso, ya que senadores y diputados rechazaban su asistencia al evento. Por otra parte, le dijeron que además de ello, había por la ruta
por donde iba a pasar Nicolás Maduro, había fuertes protestas, tanto de venezolanos que están en México, al igual que de personas mexicanas, nativos nacionales de México. Yo sabía eso, que iban a cambiar la ruta, y de verdad que los protestantes no fueron estratégicos, porque ellos han debido imaginarse una segunda ruta o un plan B, una vía de escape por donde iban a pasar a Nicolás Maduro. Y resulta de que Nicolás Maduro, según la información que está circulando, que Nicolás Maduro permaneció 2 horas en los hangares, en el avión que lo trasladaba, ya que no era bienvenido en el Congreso. Y en efecto, cuando López Obrador estaba saludando a los presidentes, en el momento cuando se mencionó a Nicolás Maduro Moro, primero que le sacaron una pancarta, y algunos chupamedias, seguidores de López Obrador, trataron de taparla, pero resulta de que la mayoría pudo más y dejaron al descubierto la pancarta en la cual rechazaban a Nicolás Maduro. Y en el momento cuando fue nombrado, al unísono, el Congreso le gritó a Nicolás Maduro dictador, pero el dictador supuestamente no se encontraba, que la única participación que tuvo Nicolás Maduro fue en una comida donde lo sacaron secretamente por otra vía para así poder llegar a la comida, y habían anunciado de que se iba a quedar en México durmiendo, pero en vista del rechazo tomó la decisión de regresar a Venezuela. Y esto es parte del pago que Dios le está dando a Nicolás Maduro. Y aunque ya salió por allí diciendo de que el pueblo mexicano le dio una cordial bienvenida, usted se imaginará la cantidad de venezolanos maduristas del gobierno que llegaron a Cuba para formar la alaraca y hacerle tal como lo hicieron en Chile. Enviaron a aquel grupo de venezolanos, y cuando se les acabó el dinero, montaron el aguaje de que querían retornar a la nación. Por otra parte, se pudo apreciar en varios videos que la historia del juicio divino se repite en la nación mexicana, porque aquí hay que hacer la salvedad o hacer la aclaratoria o la información, donde Dios se vale, la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes, y en este caso Dios se vale del voto, como se valió en Venezuela y en muchos otros lugares donde no existe la teocracia sino la democracia, y se elige al presidente por votación, pero el que determina quién es el que va a ganar es Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes. Y resulta de que los evangélicos, un sector numeroso del pueblo evangélico de México, se dio a la tarea de respaldar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Incluso la historia igualita a la de Chávez. López Obrador aceptó a Cristo con los evangélicos, testificaba de que él había aceptado a Cristo. Los evangélicos fueron el instrumento usado por Dios para apoyar esa candidatura, y ellos, sin darse cuenta de que Dios los estaba usando, ellos aprobaron lo que Dios había determinado y le dieron el voto de confianza a la persona que será su verdugo, el instrumento de juicio para México, y quien a la vez será el verdugo de la Iglesia Evangélica de México. Recuerde aquel principio
cada nación tiene el gobernante que merece. Cada nación tiene el gobernante que merece. Una nación que ha estado, aunque en menos escala, porque Venezuela le superó en actos de corrupción y de apoyo al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Esta nación no podía esperar al arcángel Miguel como presidente de México. Por eso Dios le envía, le pone a este instrumento de castigo. ¿Y por qué digo que la historia se repite? Mire, la historia igualita, similar a la historia de Fujimori en Perú, donde la iglesia evangélica en la totalidad le brindó el respaldo al señor Fujimori, y resulta que una vez electo Fujimori, en un acto público invitó a un brujo brasileño que se apodaba Joao de Dios, y aquel brujo consagró a los demonios a el señor Alberto Fujimori. Lo mismo ocurrió con Hugo Chávez Frías, después que los evangélicos y los pastores y algunos decían: yo soy el asesor de Hugo Chávez Frías. Hoy no lo dicen, hoy dicen lo contrario. Resulta de que después que Chávez decía que él era cristiano y se congregaba en una iglesia chiquitica, así en el estado, en Sabaneta de Barinas, y luego le decía a los pastores: la bendición, hermanos pastores, Dios bendiga a los pastores, la bendición, pastores. Y resulta de que posteriormente vemos a Hugo Chávez entregado por completo a la brujería, o desde antes, porque si usted lee el libro Los Brujos de Chávez, el testimonio que cuenta la persona familiar de la bruja de Chávez, resulta que dice que desde sus inicios en la academia militar, Hugo Chávez Frías era un practicante de la brujería. Buscaba a esta mujer para que le leyera las cartas, los huesos, el orín, el tabaco, todo aquello. Y resulta de que los evangélicos, como se necesitaba el voto de alguien y los evangélicos eran mayoría en Venezuela, los evangélicos votaron por él. Y yo se lo puedo decir porque muchas personas, amigos, me dijeron: hermanos, yo iba a votar, yo salí de mi casa con la intención de votar en contra de Hugo Chávez Frías. Y cuando estoy frente a la boleta, a la urna electoral, cuando voy a votar, por casualidad le pregunté al Señor: Señor, voy a votar en contra de Chávez. Y de repente algunos me dijeron: hermanos, yo escuché la voz del Señor que me dijo: vota por Chávez. Hermanos, y voté por Chávez. Yo estoy en pecado. Usted estaba ejerciendo su derecho al voto y simplemente Dios lo usó usted para que votara por Chávez, para que así Chávez ganara y se convierta en el instrumento de juicio. Asimismo, ha ocurrido con la iglesia en México. Fueron usados por Dios, Dios les inquietó, Dios permitió que eso ocurriera. Ellos pidieron rey y en efecto Dios le puso el rey que merecían, y pudimos apreciar los videos que están circulando de el acto de brujería en el cual consagraron a López Obrador. Un grupo de chamanes le hicieron brujería, y yo no sé cómo van a quedar ahora los evangélicos, los que decían que López Obrador se había convertido, los que salían en un video orando con López Obrador y consagrando ese siervo al Señor, porque este era el primer presidente evangélico en la República de México. Y resulta de que esta semana López Obrador se le descarrió, pero bien descarriado, en un acto público, haciéndose el acto de brujería que ya lo había hecho en otras oportunidades. Lo pudimos apreciar en el periodo electoral. Entonces, tenemos que Venezuela está saliendo del juicio profético y México está entrando. Y tenga la plena seguridad el pueblo mexicano que detrás de esto viene otra consulta, que ya ha realizado varias consultas populares, y detrás de esta
última consulta viene la próxima. Necesitamos una nueva constitución que lleve a la cárcel a los corruptos y a los culpables. ¿Estaría usted dispuesto a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar o para crear, perdón, un nuevo texto constitucional? Y si López Obrador tiene el mismo nivel de juicio que Dios le entregó a Hugo Chávez Frías, tenga la plena seguridad de que el pueblo inocentemente, y entre ellos los evangélicos, saldrán a decir que sí para otorgarle todo el poder a López Obrador, tal como se lo entregó Dios a Chávez, un poder omnímodo, un Nabucodonosor contemporáneo, donde Dios le entregó a este rey todos los reinos. Así Dios le entregó a Chávez todo el poder de Venezuela, que hasta el día de hoy vemos que ese poder, fruto de el juicio, la influencia o el instrumento de juicio en que era Hugo Chávez Frías, hasta el día de hoy persiste, y por ello le estamos orando al Señor para que los tiempos sean acortados y para que el juicio de Dios sea acelerado y nosotros podamos llegar a la conquista de la nueva Venezuela. No sé si Dios le habrá hablado a la iglesia mexicana diciéndole que vendrá una nueva nación mexicana. No lo sabría decir porque no tengo hasta el momento alguna información profética que me haya llegado directamente de México, pero mi experiencia en estos 30 años de clamor, de intercesión, de ministerio profético, me lleva a considerar de que hubo profeta entre ellos y tal vez corrieron con la misma persecución, la misma historia que nosotros, que fuimos perseguidos, que fuimos rechazados, pero la perseverancia es algo importante en la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces damos gracias al Señor por esa perseverancia y convicción. Y hoy en día podemos estar acá llevando a cabo esta batalla de intercesión, fruto a la perseverancia, porque aún estando en el exilio, fuera del territorio, hemos perseverado en esa revelación profética. Por lo menos este servidor, a pesar de que Dios me dijo que cortaba el cordón umbilical que me unía a Venezuela, a pesar de ello, estuve todo ese tiempo informado de la noticia de Venezuela, escribiendo el libro Memorias de una Nación en Guerra, un libro que fue escrito con mucho sacrificio porque trabajaba yo en la factoría y dedicaba las noches después del servicio para escribir el libro, y me acostaba muy tarde viendo los videos, recordando, revisando todos mis escritos para poder ensamblar toda esta historia que el Señor ha permitido en el libro Memorias de una Nación en Guerra. Entonces, damos gloria a Dios porque Dios nos concedió un remanente, y quiera Dios que en México Dios haya encontrado un remanente y que ese remanente esté dando la cara por el pueblo mexicano. Vamos a prepararnos, hermanos, para orar. Vamos a prepararnos para entrar en esa batalla espiritual. Vamos a quebrantar hoy los altares y los trabajos de Santa Bárbara de Changó, los tambores, los brujos, los altares, toda malicia. Vamos a atar al demonio que opera en Enrique Rodulfo, el guía espiritual de Maduro en la Guachimana. Vamos a atar, a destruir el altar del demonio, el altar que edificó Osmel Sousa. Este tipo tiene que ir a prisión. Este tipo no se puede salir con las suyas porque él corrompió a muchas personas. Incluso se le atribuye de ser el madamo que le consiguió la esposa a Michael Moreno. Entonces hay que destruir y que salga a la luz
todo el pecado y los delitos de Osmel Sousa, y que este demonio que ha sido invocado por este hombre, que aunque se viste de mujer, pero es un hombre, porque Dios lo creó hombre, no mujer, lo quiere personificar en la persona de Stephanie Gutiérrez, Miss Venezuela, por quien vamos a orar también para que el Señor la liberte y para que el Señor le conceda no llegar ni siquiera en la última calificación, ni siquiera que pueda llegar a ser una de las finalistas. ¿Por qué razón? Porque todo esto está entregado en las manos de María Leonza y del diablo. Vamos a atar la flor de los 4 elementos y todo aquello que se encuentre por allí realizando maldiciones, haciendo maldiciones, brujerías. Vamos a destruir todas estas obras. Recuerde que hoy y mañana son los días de Santa Bárbara y Changó y los vamos a quebrantar en el nombre del Señor Jesucristo. Así que prepárese porque la batalla viene, donde vamos a pelear esta batalla espiritual gloriosa para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y vive para siempre por los siglos de los siglos, y vamos a entrar en